Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su rincón favorito para estar al día con todo lo que sucede en el fascinante mundo de la televisión de Turquía. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a hacer que muchos de ustedes salten de sus asientos de emoción. Hablaremos de algo que ha estado generando un auténtico revuelo en las redes sociales, algo que tiene que ver con dos de los nombres más grandes y queridos de la actuación turca, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí han leído bien el título y créanme, la noticia es tan jugosa como parece. Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle de esta sorprendente revelación que involucra a Kerem Bürsin y que está directamente conectada con una de las series más esperadas protagonizadas por la talentosa Hande Erçel. Si eres fanático de estas dos estrellas, o simplemente te encanta seguir los cotilleos y las primicias del mundo del espectáculo turco, este vídeo es para ti. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este emocionante tema, quiero hacerles una pequeña petición, pero que es súper importante para nosotros como canal. Si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den al botón de asterisco suscribirse. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos, porque créanme, tenemos un montón de contenido increíble preparado para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a adentrarnos en el meollo del asunto. El título del vídeo ya nos ha dado un gran indicio: Kerem Bürsin revela sorpresa en serie de Hande Erçel. Esta frase por sí sola es suficiente para despertar la curiosidad de miles de personas. ¿Qué sorpresa es esta? ¿De qué tipo de revelación estamos hablando? ¿Tiene esto que ver con un nuevo proyecto conjunto, o es algo relacionado con la serie actual de Hande? Las especulaciones están a la orden del día, y hoy vamos a intentar arrojar luz sobre todo esto. Para empezar, recordemos que Hande Erçel está actualmente inmersa en la grabación de su nueva serie, Inci Taneleri. Y desde que se anunció su participación en este proyecto, la expectativa ha sido altísima. Hande es una actriz que sabe cómo conquistar al público, y cada nuevo trabajo suyo se convierte en un evento. Inci Taneleri promete ser un drama emocionante y los primeros avances y el elenco que la acompaña ya nos han dado pistas de que será algo especial. Ahora, ¿dónde entra Kerem Bürsin en todo esto? Aquí es donde se pone interesante. Durante mucho tiempo los fans han estado esperando un regreso a las pantallas de Kerem Bürsin en un proyecto de televisión importante, especialmente después del gran éxito de Sen Kalkam, donde compartió protagonismo con la propia Hande Erçel. Esa serie no solo catapultó sus carreras a nivel internacional, sino que también forjó una conexión muy especial entre ellos que sus seguidores nunca han olvidado. La química en pantalla era innegable y la vida real, bueno, todos sabemos que su relación también fue un tema de gran interés. Entonces, ¿podría ser que la sorpresa de Kerem Bürsin esté relacionada con una aparición especial en Inci Taneleri? Esta es la teoría que más fuerza ha cobrado en los últimos días y la que más ha emocionado a los fans. Imaginen por un momento el impacto de ver a Kerem Bürsin, ni más ni menos, en la nueva serie de Hande Erçel. Sería un guiño directo a los seguidores de Sen Kalkam, un regalo para quienes añoran verlos juntos de nuevo, aunque sea en un papel secundario o como invitado especial. Los rumores comenzaron a circular hace poco, cuando se filtraron unas imágenes o comentarios en redes sociales que insinuaban la presencia de Kerem en el set de Inci Taneleri. Al principio muchos pensaron que se trataba de simples especulaciones, de deseos de los fans hechos realidad. Sin embargo, la información ha ido ganando peso, y ahora parece que hay más que simples rumores. Se habla de que Kerem podría tener un papel, quizás breve, pero significativo, que aportaría un gran valor a la trama de la serie. ¿Qué tipo de papel podría ser? Siendo Kerem Bürsin un actor con un carisma arrollador y una presencia escénica potente, no sería descabellado pensar en un personaje que complemente la historia de Hande. Podría ser un antiguo amor, un conocido del pasado, alguien que cruza el camino de la protagonista en un momento crucial. La serie Inci Taneleri se presenta como un drama que explora temas complejos y emociones profundas, y la inclusión de un personaje interpretado por Kerem podría añadir una capa adicional de intriga y emoción a la narrativa. Además, es importante considerar la relación profesional y personal que Kerem y Hande mantienen. A pesar de su separación sentimental, ambos han mostrado un gran respeto mutuo y han mantenido una amistad, lo cual facilita este tipo de colaboraciones. Si Kerem ha accedido a participar, seguramente ha sido porque el proyecto le ha interesado y porque la idea de tiar a bajar de nuevo, aunque sea de forma puntual, con Hande le ha parecido atractiva.
La revelación en sí, según se ha rumoreado, podría venir de la mano del propio Kerem Bürsin. Quizás en una entrevista reciente en sus redes sociales, o a través de alguna declaración en un evento. Este tipo de sorpresas suelen ser gestionadas con mucho cuidado por los equipos de producción para generar el máximo impacto mediático. Y si Kerem es quien lo anuncia, el impacto está garantizado. Ahora hablemos de la serie Inci en sí. ¿De qué trata? La serie narra la historia de Cihan, interpretado por el veterano actor Yilmaz Erdoğan, quien regresa después de años en prisión, solo para descubrir que su vida ha cambiado drásticamente. Su objetivo principal es recuperar a sus hijos, pero el camino está lleno de obstáculos y desafíos. Hande Erçel interpreta a Dilber, una bailarina de casino con un pasado turbulento y que se ve envuelta en las complejidades de la vida de Cihan. La trama promete ser emotiva, dramática y llena de giros inesperados. La posible aparición de Kerem Bürsin podría significar que su personaje se cruza con el de Dilber o con el de Cihan, generando un nuevo hilo argumental o intensificando uno ya existente. Por ejemplo, Kerem podría interpretar a alguien del pasado de Dilber que regresa para complicarle la vida, o a alguien que, a pesar de las apariencias, se convierte en un aliado inesperado en la búsqueda de Cihan. Las posibilidades son muchas y todas muy interesantes. Las reacciones en redes sociales no se han hecho esperar. Los hashtags relacionados con Kerem Bürsin, Hande Erçel y Inci están inundando Twitter y otras plataformas. Los fans están compartiendo teorías, creando montajes y expresando su entusiasmo. La idea de verlos juntos de nuevo, incluso en un contexto diferente, reaviva la llama de su popularidad como pareja en pantalla. Es un fenómeno interesante cómo un actor puede generar tanta expectativa por una posible aparición en la serie de otra persona, pero esto habla del poder de su conexión con el público. Es importante recordar que hasta que no haya un anuncio oficial y contundente por parte de los productores de la serie o de los propios actores, debemos tomar esta información como lo que es, un rumor muy fuerte, una revelación esperada, pero aún no confirmada al 100%. Sin embargo, la tendencia de los medios turcos y de los fanáticos más dedicados a anticipar estos movimientos sugiere que hay una base sólida para estas especulaciones. La estrategia de mantener el suspense y generar esta ola de comentarios es, sin duda, muy inteligente desde el punto de vista de la promoción. Al no confirmar ni desmentir rotundamente, se mantiene el interés del público en un nivel muy alto. Y cuando la noticia se confirme, el impacto será aún mayor. Pensemos en el tipo de sorpresa que podría ser. Más allá de una simple aparición, podría ser un cameo de peso. ¿Un personaje que tenga un arco argumental propio dentro de la serie? Si Kerem Bürsin, con su nivel de popularidad, se une a Inci no sería para un papel intrascendente. Sería un personaje que aporte valor, que marque una diferencia. Otro punto a considerar es la duración de esta posible participación. ¿Será un solo episodio, una aparición recurrente o algo más extenso? Si es algo más prolongado, podría ser una excelente oportunidad para ver a Kerem en un registro diferente, explorando nuevas facetas de su talento actoral. La anticipación que esto genera no solo beneficia a la serie Inci sino también a la carrera de ambos actores. Demuestra que son capaces de atraer público por sí solos y que su química, incluso después de terminar una relación, sigue siendo un activo valioso. ¿Y qué hay de la posibilidad de que la sorpresa de Kerem Bürsin no sea una aparición en la serie de Hande, sino algo relacionado con ellos dos de forma independiente, pero que sea malinterpretado? Por ejemplo, quizás Kerem está trabajando en un nuevo proyecto y la noticia se ha cruzado de alguna manera con la de Hande. Sin embargo, dada la especificidad del título y las filtraciones que circulan, la conexión directa con Inci parece ser la más probable. Imaginemos el escenario: en uno de los episodios de Inci aparece un personaje nuevo. Los fans, al ver a Kerem Bürsin, se vuelven locos. El episodio se convierte en tendencia mundial. Las redes explotan. Y luego Kerem o la productora confirman la participación. Sería un momento épico para la televisión turca. El hecho de que Kerem Bürsin sea el que revela la sorpresa sugiere que él tiene un conocimiento directo de la situación, o quizás incluso es el artífice de la noticia. Esto le da un toque aún más personal a la revelación. Podríamos estar hablando de una participación que él mismo ha decidido compartir con sus seguidores, quizás como una forma de agradecerles el apoyo constante. En resumen, la sorpresa que Kerem Bürsin ha revelado en la serie de Hande
Cel, Inci-Taneleri, parece ser su propia participación en dicha serie. Los rumores apuntan a un papel que podría ser un cameo, o incluso un personaje con una mayor relevancia, generando un enorme revuelo entre los seguidores de ambos actores y los amantes de las series turcas. Esta posible colaboración reaviva la conexión que Kerem y Hande forjaron en Senkalkapm, y promete añadir un componente emocionante y nostálgico a la nueva apuesta dramática de Hande. Para finalizar, quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya parecido tan intrigante y emocionante como a mí. Han sido días intensos de seguimiento de noticias y de análisis de rumores, y creo que hemos logrado desentrañar gran parte de este misterio. ¿Y a ustedes, qué les parece esta posible sorpresa? ¿Están emocionados ante la idea de ver a Kerem Bürsin en Inci-Taneleri? ¿Qué tipo de personaje creen que interpretará? Me encantaría leer sus opiniones y teorías en la sección de *comentarios. Compartan conmigo todo lo que piensan, porque sus comentarios son lo que hace que este canal sea tan especial y dinámico. Y si este vídeo les ha gustado y les ha mantenido al borde de sus asientos, por favor, no se olviden de regalarme un *me gusta. Eso me ayuda muchísimo a saber que el contenido les es útil e interesante. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, con todos aquellos que aman las series turcas y que seguramente estarán igual de emocionados que nosotros. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas primicias, análisis y noticias del mundo del espectáculo turco. Tenemos mucho más preparado para ustedes. Gracias de nuevo por su tiempo y su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces cuídense mucho. Adiós.